Bienvenido a una lección sobre el método +4 para determinar un intervalo de confianza para una proporción de población. Hay una cierta cantidad de error introducido en el proceso de cálculo, un intervalo de confianza para una proporción. Debido a que no conocemos la verdadera proporción de la población, nos vemos obligados a utilizar estimaciones puntuales para calcular el desviación estándar de la distribución del muestreo. Los estudios han demostrado que la estimación resultante de la desviación estándar puede ser defectuosa. Afortunadamente, hay un simple ajuste que nos permite producir más precisos intervalos de confianza. Simplemente fingimos que hay 4 observaciones adicionales. 2 de estas observaciones son éxitos y 2 fracasos. El nuevo tamaño de muestra es n+4 y el nuevo recuento de éxitos es x+2. Los estudios informáticos han demostrado la efectividad de este método. Debe tenerse en cuenta cuando el nivel de confianza deseado es de al menos 90% y el tamaño de la muestra es de al menos 10. Otras consideraciones son cuando la proporción de la muestra está muy cerca de 0 o muy cerca de 1, o cuando el tamaño de la muestra es pequeño. Echemos un vistazo a un ejemplo. Una muestra aleatoria de 25 se preguntó a los estudiantes de estadísticas: ¿has fumado un cigarrillo en la última semana? 6 estudiantes reportaron fumar en la última semana. Utilice el método +4 para encontrar un intervalo de confianza del 95% para la verdadera proporción de estudiantes de estadísticas que fuman. Así que mirando nuestras notas aquí a la derecha, para determinar P', la proporción de la muestra, usamos x+2 para el número de éxitos y n+4 para el tamaño de la muestra. Debido a que 6 estudiantes informaron fumar dentro de la semana pasada, sabemos que x es igual a 6, y por lo tanto x+2 es igual a 8, y 25 estudiantes fueron encuestados, y por lo tanto n es igual a 25. Pero para el método +4, usamos n+4 que es igual a 29. También sabemos que el nivel de confianza es del 95% y, por lo tanto, CL es igual a 0,95. Vamos a encontrar también alfa y alfa dividido por 2. Alfa es igual a 1 menos el nivel de confianza. 1 menos 0,95 es 0,05, y luego alfa dividido por 2 es igual a 0,5 dividido por 2, que es igual a 0,025. Y ahora vamos a encontrar la proporción de muestra para el método +4, que es la cantidad x+2, dividida por la cantidad n+4. Así que P', la proporción de la muestra, es igual a 8 dividido por 29, que es de aproximadamente 0,276. Así que ahora vamos a encontrar Q', donde Q' es igual a 1 menos P', que es igual a 0,724. Antes de encontrar el error vinculado, necesitamos encontrar la puntuación Z que corresponde a la 95% de nivel de confianza, que etiquetamos Z sub alfa dividido por 2, que es Z sub 0,025. La razón por la que usamos esta notación aquí es porque 0,025 es el área a la derecha de la puntuación Z, lo que significa que el área a la izquierda sería 1 menos 0,025 o 0,975. Esto es útil cuando se determina la puntuación Z utilizando la tecnología, por ejemplo el T84. Si podemos usar una tabla para encontrar la puntuación Z adecuada, podemos ver la puntuación Z. Aquí es aproximadamente 1,96 para un nivel de confianza del 95%. Si estuviéramos usando el T84 por ejemplo, para encontrar la puntuación Z presionamos la segunda barra para el menú de distribución, la opción 3 para la norma inversa. Área significa área a la izquierda, que de nuevo es 1 menos 0,025 o 0,975, escriba. Estamos utilizando el estándar distribución normal, y por lo tanto mu es 0, ingrese. La desviación estándar es 1, escriba y escriba. Y podemos ver que hacemos tienen aproximadamente 1,96 para Z sub 0,025. Ahora podemos encontrar el error enlazado, o margen de error, que es la puntuación Z de 1,96 veces la norma de la muestra desviación de la proporción, que es la raíz cuadrada de P' times Q' dividido por n+4. Y de nuevo tenemos el n+4 aquí debido al método +4. Así que P' es 0,276. Q' es 0,724. Dividido por n+4 es 29. Y ahora vamos a la calculadora.
a 3 decimales, tienen aproximadamente 0,13. Así que ahora podemos determinar el intervalo de confianza que es P' menos el error vinculado a P' más el límite de error, lo que nos da 0.276 menos 0.163. Y 0,276 más 0,163, que nos da 0.113 y 0.439. Lo que significa que ahora sabemos el intervalo de confianza usando el método más 4 es de 0.113 a 0.439, lo que significa que tenemos un 95% de confianza, que la verdadera proporción de todas las estadísticas estudiantes que fuman oscila entre el 11,3% y el 43,9%. Espero que hayas encontrado esto útil.